Bien. Luquitas, ¿todo bien? ¿Cómo andamos, Johnny? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Tranquilo, me encanta que esté Rabanal, me gusta mucho. Muchísimas gracias. María Eugenia. Igualmente. Buenas noches, ¿cómo estamos, están? diputada? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Cómo se puede? en un día difícil, ayer Sí. y hoy fue un día difícil, ¿no? Ver cómo crecen los muertos por esto es muy duro. Pero muy banalizado, por lo menos por la política, ¿no? O por un sector de la política. Yo diría banalizado por el gobierno, pero uno en la vida puede tomar cualquier decisión, lo que no puede evitar son las consecuencias. Entonces, si durante los últimos 2 años el gobierno provincial liberó 2.000 presos, si nunca el ministro de Seguridad Nacional con el ministro provincial tuvieron una política articulada y conjunta, si 400 policías que echamos fueron reincorporados y los echamos por corrupción, si tuviste una rebelión policial porque no podías controlar la fuerza, si el gobernador jamás se mencionó, ni habló, ni se puso al frente de una política contra el narcotráfico y todo lo que habíamos hecho en materia de narcotráfico se detuvo, ¿qué crees que puede suceder? Claro. Puede suceder algo como esto o cualquier otra cosa, porque desde hace 2 años yo escucho a los bonaerenses diciéndome, no solo volvieron los que vendían, sino que vienen nuevos. Y el narcotráfico no solo es un problema porque, como bien mostró estos 2 días, de una manera brutal, se lleva la vida de nuestros hijos y nadie está exento. A diferencia de lo que dice Cristina, cualquiera puede morir consumiendo drogas, no importa de qué clase social sea, y cualquiera puede caer en una adicción. A diferencia de eso, además de eso, con el narcotráfico vienen otros delitos. Donde hay narcotráfico hay peleas de bandas. Claro. Donde hay narcotráfico hay más violencia, hay más robo para consumir, hay más homicidios. Entonces, pelear contra el narcotráfico es pelear contra la inseguridad. Cuando uno pelea en serio contra el narcotráfico, no solamente cuida a nuestros hijos, al de cualquiera de nosotros, sino que además cuida la seguridad de todos. ¿Y qué sentís cuando dicen caranchismo político? Cuando el ex jefe de gabinete Bianco dice, no, la oposición está haciendo caranchismo político. Cada vez que el gobierno tiene un problema grave, resultado de sus políticas improvisadas y equivocadas y desde la ausencia del Estado, le echa la culpa a la oposición, se pelean entre sí y, como vos dijiste recién, hoy llegaron al colmo de echarle la culpa a la sociedad. Eso fue lo de la ¿Qué tiene la culpa a las madres de los adictos? ¿Tienen la culpa a los adictos de lo que está pasando? ¿El Estado no tiene nada para hacer ni para decir? Todo lo que pudieron decir los ministros de Seguridad es discutir entre ellos mientras había gente llorando por sus muertos y personas que no sabemos si van a salir de la intubación con vida. En vez de, yo hubiera esperado que la titular del Cedronal estuviera en los hospitales de la provincia ofreciendo centros de internación y de rehabilitación, no echándole la culpa a los que publican memes. ¿Ustedes cuántos búnkeres reventaron de droga durante tu gestión? 150, y es una buena pregunta más allá del número. Pará, porque te quería aclarar la pregunta, porque hoy Bernie salió a criticarlos a ustedes por los búnkeres. Puede hacer 150, esto lo dice Bernie, suena lógico igual, 150 búnker en 1200 días de gestión, da un búnker cada mucho tiempo. Y lo que te quería preguntar es qué balance haces de eso y cuántos búnker pensás que quedaron armados, digamos. Primero preguntaría cuántos búnkers derribó Bernie. Sí. La pregunta hasta ahora es 0. Segundo, este lugar que fue allanado, de acuerdo a lo que dijo el ministro de la provincia, Puerta 8. Puerta 8, si se hubiera derribado, no hubiera estado vendiendo la noche del partido. No sé si esa droga se hubiera comprado en otro lugar, a lo mejor sí, pero en ese lugar no. Y en muchos de los búnkers que derribamos, no solamente los derribamos, sino que pusimos oficinas del Estado que todavía hoy funcionan. O sea, donde había muerte hay vida, pero más allá de los búnkers, hubo 8.000 narcos presos. Nosotros en 4 años pusimos más presos que Scioli en 8. Digo, hay una política concreta, estadísticas, bajaron 36% los homicidios y son delitos que no son subregistrables, bajaron 17% los robos de autos, bajaron 90% los secuestros extorsivos. Todo esto tiene que ver con una política de seguridad. ¿Vos sentís que todo eso en se serio. desarmó ahora, digamos? Yo creo que ahí no hay política de seguridad, que no hay Estado presente, como decía Johnny, que hay prejuicio ideológico sobre la política de seguridad y que por eso el gobernador no habla de seguridad y jamás se ha hecho cargo de uno de los principales problemas de la provincia de Buenos Aires. No lo escuché nunca hablar a Kicillof de seguridad. Mirá lo que dijo Aníbal Fernández, te lo quiero mostrar esta mañana sobre vos en particular, creo que le preguntaron, y dijo, no existe el Estado ausente después de que ella sos vos, pasó por la provincia, semejante inútil, no queda casi Estado después de lo que dejó ella. ¿Hay alguna vez que Aníbal Fernández se haya referido a mí sin insultarme? En todos estos últimos, no sé. No lo recuerdo. 6, 7 años. Creo que casi siempre fue. ¿Pero eso es lo relevante? Sí. La verdad que no.
Lo relevante son los 23 muertos que tuvimos los últimos Pero 2 días, él dice sobre que los vos cuales el dejaste- ministro no dijo nada. Más allá de la palabra inútil, que es un espanto, como siempre hace Aníbal, él dice que vos destruiste la participación, la penetración del Estado para salvar vidas. Del Estado presente de Scioli. Me parece que lo que hay que hacer es muy sencillo. Primero, los bonaerenses votaron y eligieron. Y entre Aníbal Fernández y yo me eligieron a mí. O sea que la gente ya opinó. Pero además de opinar, yo diría que vayas a cualquier barrio del conurbano profundo de la provincia. A La Cava, a La Rana, a Costa del Lago, a Itatí, a Costa Esperanza, a Puerta de Hierro, a San Petersburgo. Cualquiera del conurbano profundo de la provincia. Y pregunte si había fuerzas policiales cuando yo era gobernadora y si de verdad se combatía el narcotráfico o no. Y vos decís Andá a que se preguntárselo fue, ¿no? a las madres. Ahora, Andá pero- y preguntale si Aníbal Fernández se ocupó de ellas en estos 2 años y si nosotros nos ocupamos de ellas en los últimos 4. Ahí hay un problema de competencia también, porque, a ver, el gobierno nacional habla de las provincias combatiendo el narco, las provincias tienen por poder delegado combatir el menudeo. Ahora, el narco es federal. Es un delito federal, claro. Por lo tanto, ¿y la nación, qué percepción tuviste vos o tenés vos de la nación? Porque la verdad que acá, la nación uno no la ve que se esté moviendo para Bueno, nada. El tuit de Aníbal, ¿no? La Eso fue todo. responsabilidad de los dos. Y lo que hay que hacer es lo que nosotros hicimos cuando gobernamos, que es que trabajamos con Cristian Ritondo y Patricia Bullrich juntos. Los operativos los hacíamos juntos, las investigaciones las hacíamos juntos. La política se sostenía en la provincia de Buenos Aires, pero también en la ciudad de Rosario, que es otro ejemplo de cómo el Estado Nacional está mirando para otro lado. Cada día pasan cosas más graves. Un día se balea la puerta de un local y nadie dice nada. Y otro día muere una bebé después de un casamiento narco y nadie dice nada. Entonces digo, las cosas que pasan y que van a seguir pasando van a ser cada vez más graves en la medida que el Estado no se haga cargo. Entonces, en lugar de discutir entre ellos, culpar a la oposición, insultarme a mí, evaluar mi gestión, hoy gobierna el kirchnerismo y se tiene que hacer cargo de este problema Déjame- que está en la calle y que requiere Te respuestas. quiero preguntar algo vinculado a lo que dijo hoy Berni, que a mí me sorprendió un montón, más allá de los ataques, que hay por día consumo de 200.000 dosis de cocaína o de sustancias muy parecidas a la cocaína en el AMBA. Tremendo el dato. Terrible, porque son 3, 4 canchas de River por día, más allá del negocio montado. Cuando vos estabas, ¿tenías información de esos números? ¿Eran Yo no menos? ¿Eran sé, más? digamos, cuáles son sus fuentes de estadísticas. Mis fuentes de estadísticas son siempre a las que hago referencia, las del Poder Judicial de la provincia, que son independientes, que se publican todos los años y que no hablan de cantidad de dosis que se venden. No sé cuál es su fuente de información. Lo que sí sé y que tengo claro es que hoy no hay una política contra el narcotráfico, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la Argentina, y que esto se paga, y se paga caro. ¿Te puedo ¿Presos, mostrar? presos no hubo Sí, exacto. estos 2 años? ¿Cómo? Hablamos 4.000 presos de Scioli, narcos, 8.000 en tu gestión. Ahora, estos 2 años, ¿sabemos qué pasó? ¿Hay datos respecto a No eso? tenemos estadísticas de eso. No se sabe. Te puedo mostrar una política de Estado de este gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenés el afiche para mostrar que me llamó la atención, se llama Consumo Cuidado. Te quiero preguntar si existe el consumo cuidado, que es anticipate para disfrutar como te gusta. Práctica saludable, dice el afiche. Analiza tu límite, mantener un vínculo, conocer el origen. Esto lo publicó Jorge Macri hoy en Twitter. ¿Qué te parece? Yo le preguntaría a la mamá de cualquier chico adicto si cree que hay consumo cuidado. A cualquiera de sus hijos que ve perderse todos los días, que los ve salir a robar muchas veces, o que han perdido todo lo que tienen en la casa para poder consumir, o como decía la mamá anoche que estaba en la puerta del hospital, que su hijo trabajaba y todo lo que ganaba en su trabajo se lo gastaba en droga, a ver si a esos hijos y a esas madres le pueden hablar de consumo cuidado y de ¿Y consumo qué haces con responsable. ese pibe? ¿Qué haces con los pibes zombies, como se suele decir? Bueno, Porque lo vos me decís, primero, yo derribo búnker, que es algo en perfecto. lo que sí podemos trabajar nosotros, y yo estoy trabajando en el Congreso, es la reforma de la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental tiene un grave problema, y es que hoy exige que la internación sea voluntaria. Y eso es un problema. Corre a los psiquiatras, no tiene en cuenta la opinión de los psiquiatras, no tiene más intervención judicial. Entonces, si un chico es adicto, está muy enfermo y necesita para que poder vivir, ¿Y quién- ser quién internado, y decide? dice que no, ¿Quién decide? solamente puede decidir el paciente. Hay 22 proyectos No, en el Congreso. Con el proyecto tuyo, ¿quién decide? Con nuestro proyecto tendría que darse intervención, por supuesto, a los profesionales de psiquiatría y además decidir un juez como era antes. Claro. Porque hay una instancia donde la familia no puede convencer al adicto de involucrarse, de internarse y de permanecer Pero, un María tiempo Eugenia, la internado. ley de salud mental que tenemos que se votó durante el gobierno de Cristina Kirchner,
fue definida ideológicamente, no fue definida Absolutamente. sanitariamente. Esa ley salió de un Congreso de Derechos Humanos que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, en la sede de Madres de Plaza de Mayo. Y de ahí salió esa ley que desde el primer día todos los psiquiatras decían, paren que esto es un desastre, esto vamos a una debacle. Claro. Y hoy las madres te decían, vos mencionaste antes el caso, y lo vemos en pantalla, de 3 chicos que salieron y volvieron a drogarse. Las madres te Lo dicen... contó Kreplak, esto. 3 pacientes fueron dados de alta, volvieron a consumir de Bueno, la misma droga. ¿Sabés en parte por qué pasa esto? No. Te lo decían, te lo están diciendo todas las madres. Porque los llevan a su casa del hospital, los vuelven a tratar internar y les dicen que lo que dice María Eugenia, Pero- que No si hay no un consienten psiquiatra, no un los psicólogo internan. que los cuide, que No, los asista. Pero ¿cómo haces con eso? Porque suponete que impulsás el proyecto, lo prueban y se encarga el Estado de proteger al pibe. Yo creo que es mucho más, pero suponete que Bernie tiene razón. O que Bernie miente y no son 200.000, son 100.000 personas que consumen en AMBA droga por día, solamente hablando de cocaína. No tenés 100.000 psicólogos. decís. No, claro, ¿cómo haces para que el Estado, digo, me imagino que el problema es súper estructural, tienen que resolver la pobreza, la desocupación, que tengan laburo, porque al pibe que volvió a tomar merca después de que estuvo internado y casi se muere, va al psicólogo y se agarra y se va. No hay una sola respuesta. Es un problema que exige muchas respuestas al mismo tiempo. Por supuesto que todo lo que pasó en los últimos 2 años no ayudó. La situación de salud mental No, claro. post pandemia se agravó muchísimo, ¿no? Y seguramente también la adicción y la demanda de centros y de lugares de tratamiento. Ahora, si vos tenés una ley que va en contra de los centros de salud mental y que va en contra de la internación de aquellos que necesitan para poder vivir, ser internados, y dice si el paciente, si un chico de 16 años o 14, como tiene mi hijo, consume Paco, no tiene voluntad de internarse, no hay voluntad de internarse. Claro. La ¿Qué única hacemos? forma- ¿Lo dejamos morir? No. La única Obvio, forma de claro. internarlo es que sea considerado un peligro o que haya querido hacer algo, digamos, para que pueda ser internado sin que esté de acuerdo, digamos. O sea, Es muy difícil, casi no hay casos, casi no hay casos. ok. Hoy por eso las madres están desesperadas y piden la internación involuntaria. La piden porque además hay un segundo paso, que es, tenés un hijo que decide internarse y a los 2 días no quiere hacer más el tratamiento, se puede ir. ya está, claro. Claro. Ahora, me preocupa mucho la distancia que hay, lo hablamos siempre con Lucas y con vos también, de la política con la sociedad. Siempre te digo que la gente está muy sensible, muy crispada, creo que es el momento de mayor crispación, pero no solo con el kirchnerismo, con la política en general. Y vos ves que Aníbal se pelea con Bernie, que Alberto está en Rusia y que el tema para ellos es la renuncia de Máximo. Están como en otra galaxia, en general les digo. Sin duda. ¿Y? A ver, sin duda que el gobierno vive una realidad alejada de la gente. Yo lo que le puedo decir a la gente es que Juntos por el Cambio, hoy, estamos en febrero ya, y yo estoy trabajando todos los días en el Congreso en cosas como esta, en la ley de salud mental, en la ley de emergencia educativa, porque también la educación es el camino para esto, y parte de, hoy justo estuve con emprendedores, enseñémosles a nuestros chicos educación financiera, enseñémosle programación y robótica. Hoy no saber programar es como hace un siglo no saber leer y escribir. Hoy tenés 5 Digo, millones de chicos que no estudian ni trabajan. absolutamente. 5 millones y tenés de que ninis. conseguirles trabajo, que y van tenés ahí. que darles un camino, y trabajando en la ley de primer empleo joven, y trabajando en la derogación o en la modificación de la ley de alquileres, que fue un proyecto que ya presentamos con Martín Tetaz, pero el presidente no puso en extraordinarias. Entonces, queremos que esos temas se traten en el Congreso y que se voten, porque esa es nuestra capacidad de respuesta a los problemas concretos de la En gente. diputados, ¿cómo van a votar el Fondo Monetario? ¿Se dieron cuenta que todo lo de Máximo terminó siendo una maniobra muy inteligente del gobierno para que ustedes terminen tomando partida diciendo vamos a votar así, asá, para que ustedes sean rehenes de todo en Yo te definitiva? escuchaba el otro día, Johnny, y me parece que dijiste algunas cosas que yo comparto. La primera es, acá son todos responsables. Porque cuando vienen las elecciones, la boleta del frente de todos, están todos juntos. Se defienden, se elogian, hacen los actos juntos, se reparten los ministerios y se reparten los cargos. Y ahí no hay fractura, no hay grieta, no hay disidencia, no hay nada. Hay unidad ahí. ¿Cuándo ahí vienen los problemas? Cuando tienen que tomar las decisiones difíciles. Y lo que este gobierno ha demostrado en 2 años, y esto que pasa con el narcotráfico es una muestra más. Lo que pasó durante estos 2 años es que este gobierno nos demostró que no sabe gobernar. No pudo gobernar la pandemia con la cuarentena más larga del mundo, vacunados VIP y la fiesta de Olivos. No pudo gobernar la política educativa en pandemia y tenemos 500.000 chicos fuera del sistema. No pudo y ni puede gobernar la política exterior. Y cuando está negociando un acuerdo con el fondo, el presidente, en vez de irse a Estados Unidos y a Japón, que son 2 de los países que integran el directorio del fondo y que le tienen que aprobar el acuerdo, va a Rusia en su momento de máxima tensión con Estados Unidos. Tampoco saben responder a la China. política de seguridad. Países que no tienen con nosotros
intereses, pero en esto nada que ayudarnos. Absolutamente. Tampoco tienen una política de seguridad. El acuerdo con el fondo es una muestra más de que llevaron el tema al extremo y cuando ya tenían el agua al cuello y no tenían más dólares para pagar, ahí decidieron acordar con el fondo. Ahora, nosotros como oposición vamos a ser prudentes, vamos a ser responsables, vamos a tomar una decisión unificada. Acá no va a haber librepensadores, va a haber una mesa nacional de Juntos por el Cambio que va a decidir qué posición tomar. Ahora, el oficialismo tiene una responsabilidad de decir cuál es su posición unificada en relación a este ¿Unificada? Unificada. Bueno, pero está unificado. Bueno, sí. por eso, ayer, hace 2 días, Patricia Bullrich dijo acá que si el oficialismo no acompaña el proyecto, ustedes tampoco lo van a acompañar. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo creo que esto se tiene que discutir en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Y no Creo lo discutieron ayer? Empezamos, pero no terminamos de discutir esto y además es muy difícil discutir Me parece esto que, María Eugenia, porque es lo hoy que te tenés dijo que opinar Jonathan sobre... recién. El Sí. peligro, digo, políticamente, es que Cristina y Máximo hagan lo que hicieron toda la vida, los Kirchner, que es, lo acabas de decir vos, cuando hay que pagar costos políticos, Ustedes. nos vamos a Santa Cruz y nos quedamos y la miramos desde allá, Claro. y que ustedes terminen dándole a Alberto lo que no le da a Cristina. Por eso. Primero, es difícil decir qué le vamos a dar a Alberto si hoy nos están haciendo opinar sobre una hoja en blanco. Ok. El ministro de Economía dio una conferencia de prensa donde planteó 3 metas. Una meta fiscal, una de reservas y una meta cambiaria. Y nada más. No dijo cómo iba a llegar, no dijo qué iba a hacer, no dijo qué medidas va a tomar. Entonces, están exigiéndole a la oposición una definición sin ni siquiera una hoja de ruta y mientras tanto el gobierno se pelea, ¿no? Dirime sus internas, como dice Johnny, lejos de la gente y la Ahora, gente sigue ¿qué- sufriendo qué de la capacidad, inflación, la María pobreza, Eugenia, todo. Tiene una capacidad para actuar, para fingir formidable. Hoy poníamos el spot de Arroyo, ¿no? Y de Felipe Solá que decía Aníbal Fernández es el narcotráfico y después terminan juntos. Mirá, fíjate. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Bueno. Apasionante. Y después terminan juntos. El punto es, después terminan juntos. Yo no les creo más nada. Sí, son parte Lo de del Máximo gobierno. no se los creo más. Bueno, y ahora terminó Aníbal por encima en relación a los cargos. Aníbal terminó ministro de Ahora Seguridad terminó ministro y Nacional, ellos dos abajo. Las fuerzas digamos. federales. A ver, está claro, como dije recién, cuando se trata de cargos y de poder, ahí desaparecen las convicciones. En campaña están todos juntos. Ahora, cuando vienen los momentos difíciles, cuando hay que dar respuestas concretas a la gente, es culpa de Macri, es culpa de Vidal, es la oposición que caranchea, las estadísticas mienten, no hay inseguridad, la pobreza no se mide, digo, la inflación tampoco. Eso es el kirchnerismo. Y eso es lo que volvió a demostrar en los últimos 2 años, que no volvieron mejores. Pero la gente necesita respuestas. Yo lo que le puedo decir es que hay un voto que no hace tanto que se dio hace 2 meses, y que para mí fue muy claro. Y es, pónganle un límite al abuso de poder y ocúpense de mí, no se ocupen de ustedes. Todos los días desde mi oficina del Congreso y reuniéndome con argentinos en todo el país, lo que hago es eso, ser fiel a ese voto, a ese mandato, a ese mensaje y ser clara frente a lo que pasa. Sí, Santi. Yo quiero hacer una pregunta respecto del tema Fondo Monetario Internacional. Vamos al caso de que se aprueba y que ustedes acompañan este proyecto y esto es reducción del déficit según dice el propio proyecto hasta ahora. Ahora, en realidad lo que se vota en diputados y senadores son las leyes que podrían facilitar eso. Y si vas a una reducción del déficit fiscal, vas a aprobar eso, pero no vas a aprobar la vía de cómo se hace. O sea, por ahí te pide después, bueno, acompáñame subiendo impuestos, porque vos ya me votaste que te había que reducir el déficit. Nosotros Entonces, tenemos un compromiso, por eso es tan Claro, pero se importante choca, que nos diga entonces. cómo, por eso Ok. es tan importante que el gobierno nos diga cómo lo va a hacer, Tenemos porque la ley, nosotros claro. tenemos un compromiso de no aumentar impuestos Claro. y es un compromiso electoral que vamos a cumplir. Entonces, el gobierno tiene que ser claro en cuál va a ser el camino. También quiero decirle a la gente algo, porque estamos discutiendo el acuerdo con el fondo por esto de que llegamos con el agua al cuello. El acuerdo con el fondo no es la solución para la Argentina. No, está claro es un eso. capítulo. Se Obviamente. necesita un plan económico y no un plan zafar para los próximos 2 años para llegar a la elección. ¿Qué es eso, el sino un plan plan, con el fondo?
Es un plan zafar, para mí es un plan zafar. Para llegar al 23. De la deuda argentina, ¿no? Claro, claro. Por eso, digamos, es un plan 12%. zafar y ver cómo Hablando llegamos al 23. de plan zafar, vos tenés una foto porque estamos Sí, mirá. zafando con el fondo y creo que pidiendo algunas cositas a Queríamos Rusia. compartir con Vidal unos momentos más álgidos de la gira de Alberto. Álgidos. Sí, te diría de importancia institucional. A ver, me interesa. A ver, dale play. Con Kicillof. Sí, Alberto Kicillof. Kicillof. Esta es la comitiva y lo ves acá, Cafiero, que fueron Guzmán. hoy a la tarde. Esto es Rusia, entre ¿no? Rusia, exactamente. Moscú. Ahí está. El Hotel Metropol. Bien, como Como conoce conoce, Rubén, ¿no? como conoce. Plaza Roja. Y ahí lo ves Alberto llegando Sí. al mausoleo de Lenin. Con toda la comitiva mirá. oficial. Y fueron bueno, a visita visitar. turística obligada, ¿no? Ahí lo ves a Eduardo Valdés, Eduardo ¿no? Valdés con el barbijo mal puesto, como debe ser. Bueno, Claro. El presidente y toda la comitiva, además fueron con un guía que parece ahí, está la seguridad. esto llegó presidencial. recién, de hace poquito. Esto es hace un ratito exactamente. Muy metido Alberto. Muy metido en la gestión. Recordemos, Alberto, que Alberto ya se fue de Rusia, ahora está llegando a China. Pero bueno, esto fue uno de los momentos que queríamos compartir con Vidal a ver qué piensa del presidente yendo al mausoleo de Lenin. No pongas esa cara. Yo lo que me gustaría saber, más allá de que si visitó o no visitó el mausoleo, a veces esto está incluido en las visitas institucionales, la pregunta es ¿qué va a traer de Rusia, Alberto? Claro. Esa es la pregunta. Se ¿Qué va a sirve traer en el de viaje. Rusia? ¿Qué va a traer de China? ¿Qué va a traer de bueno para la Argentina? ¿Y en qué ayuda a la Argentina su visita a Rusia y su visita a China en concreto? Porque cuando, y yo lo recuerdo muy bien, cuando Mauricio era presidente y visitaba un país, venía con acuerdos comerciales concretos, con más argentinos que exportaban, Rusia, tenemos que una- vendían. ¿Querés que miremos esa Sí, lista? dale. Tenemos una lista del ranking de inversores directos en la Argentina. Ahí lo ves a Rusia primero, ¿no? Vamos. Ah, ¿no? Primero Estados Bueno, ya- Unidos. ya basta. Primero Estados Unidos, Pero hay que independizarse de Estados Unidos. pero hay que Rubén. Pará, independizarse. Rusia debe estar sexto. Segunda séptimo. España, Sí. Países Bajos, Sí. Brasil. Sexto Rusia, mira, Chile. te apuesto a que... Dale, seguimos. Vamos a la otra. Sexto Rusia. Entra en esta placa, Rusia. Dale, dale. ¿Entra en la otra? Siguiente placa. No me digas que... Ah, no, Suiza. bueno. Suiza, Ah, Uruguay, ¿no está Rusia? Francia, Alemania, Canadá y seguimos. Estos son datos de Banco Central. China, ¿en qué lugar viene, más o menos? No, China, yo te voy a contar algo. China no te invierte. China te vende cosas y te las financia. Claro. China no es inversor. Y Rusia tampoco es un inversor importante en Argentina. Te da un Por eso- swap. ¿Eh? China te da un Y swap. te da un entonces, swap. ¿para China qué? te da un swap o China te dice, vení, te doy esta central hidroeléctrica y yo te la financio. ¿Y entonces para qué fue Alberto a Rusia? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Hubo una Gestapo en la provincia de Buenos Aires? No, primero me parece terrible que se haya usado ese término, que lo haya usado un exministro mío y lo dije públicamente, pero aún más que se siga usando como para mencionar una causa judicial. De ninguna manera. La referencia a esa causa, que hace referencia al Pata Medina, hace referencia a una persona que fue y que es un sindicalista millonario, que fue preso no por ninguna Gestapo ni por ninguna persecución, sino después de años de extorsionar, intimidar, amenazar y violentar a empresarios de la construcción de la región de La Plata, que durante años participó de situaciones de violencia, entre ellas las que seguramente todos recordamos, el tiroteo en el traslado de los restos del expresidente Perón. Madonna Quirós. Y que se creyó dueño y señor de La Plata durante mucho tiempo, tan dueño y señor que el día que recibió su orden de detención se atrincheró en su sindicato con sus seguidores y dijo que iba a quemar la provincia de Buenos Aires si lo detenían. Ese es el Pata Medina, no necesitaba ninguna causa que nadie le armara Punto. nada para ir Un preso. delincuente no justifica ninguna Gestapo. Por supuesto. Es obvio, Por ¿no? supuesto. Y yo soy la primera interesada en que se sepa toda la verdad. Todos mis funcionarios están a disposición de la justicia, pero quiero decir algo. Acá se hizo una denuncia con un video filmado ilegalmente del cual todavía no se pudo mostrar orden judicial, en un juez que no es competente en la causa, y sobre una supuesta causa armada que se dio no en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino en el ámbito federal, y no por nadie de los que hubieron participado de esa reunión en ese video ilegalmente Por lo filmado. interesante que ahora el Pata Medina es víctima. Sí, claro. Es que esa es la esto estrategia esto es lo del interesante. kirchnerismo. Claro. Milagro Sala, la vemos retirando bolsos del banco, es víctima. Vudú se compra la máquina de billetes, es víctima. Báez y el de los Cristóbal. bolsos, López, Ah, López. No, 9 millones de dólares, son víctimas. Son todos víctimas en el kirchnerismo. Y ahora el Pata Medina es víctima. Yo te quiero preguntar por la oposición, que es como un métier que tengo y me divierte mucho. ¿Cómo no? Hay mucho candidato a presidente hoy en la oposición. Como un tema que me obsesiona también. Estás vos, que en algún Sería momento... malo que no hubiera. Sería malo que no hubiera. ¿A Sí. vos te metemos dentro de candidatos a presidentes o No, todavía no? Falta no, para eso. no, Bien. no. ¿No ahora o no para siempre?
Yo no me lancé a ninguna candidatura. Hoy hago lo que dije hace un rato. La gente votó hace 2 meses. Casi que me parece una falta de respeto hablar de una candidatura en el 23. Sí he dicho públicamente que yo en el 23 voy a hacer lo que haya que hacer para ganarle al kirchnerismo. Desde candidata a concejal La Matanza a presidenta o nada. Pero lo que haya que hacer... Eso es interesante. Pero lo que haya si que no hacer... tenés que ser, si te bajás, te bajás. Para lo que haya que hacer para ganarle al kirchnerismo. Total. Porque creo que por este camino... Eso ahí tenés un título. Lo que se pone en riesgo es la vida de nuestros hijos, lo que se pone en riesgo es que cada vez haya más chicos pobres, lo que se pone en riesgo es la educación, lo que se pone en riesgo es que no haya más trabajo en la Argentina. Lo que está pasando es grave, es muy grave. Y este modelo, si reelige, solo va a profundizarse. O sea, vamos a traducir todo, si igual se entendió recap. perfecto. Sí. Tenés que ser candidata a presidenta, lo sos. Tenés que ser candidata a gobernadora, lo sos. No tenés que ser candidata a nada, no lo sos. Por supuesto. ¿Y eso cuándo lo van a Y decidir? va a ser la mejor decisión que tomen en Juntos por verano el del año Cambio que viene. en marzo del 23. No es momento ahora. Ahora lo que yo tengo que hacer es hacer bien mi trabajo de diputada para el cual los porteños me acaban de elegir y representar a todos los argentinos y ver con proyectos concretos que obviamente no pueden reemplazar al Poder Ejecutivo, pero cómo puedo ayudar en cada una de las cosas que lo ¿Macri preocupan. es presidenciable o ya lo corres y lo das más jubilado? Yo creo que es una decisión de él, Sí, pero ¿vos qué definitivamente. pensás, María Eugenia? Yo, cada vez que he hablado con él, él me ha dicho que no tiene esa aspiración, pero él tiene todo el derecho del mundo si quiere serlo y competir, y la gente decidirá. Hay mucho ya lanzado. Digo, vos la escuchás a Patricia Bullrich, Sí, está claro. ves los afiches y te dice, Patricia Bullrich, presidenta, pro, chiquitito abajo. O sea, ya quiere ser, ya es candidata a presidenta. Y bueno, a ver, no me parece mal que Juntos por el Cambio tenga candidatos a presidente lanzados. Yo creo que mi posición, en coherencia con lo que me comprometí con la gente hace 2 meses, tiene que ser esta. ¿Vos cómo estás con Macri? Pues se habló muchísimo de esa relación, pero desde lo personal, que estaban bien, que estaban mal, que te mandó a espiar, que él está mal con vos. ¿Espiar? Sí, espiar. No creo que él nunca me haya mandado a espiar. Mi vínculo personal con Mauricio nunca estuvo en duda. Nosotros hemos tenido, a lo largo de 20 años de relación, y sería raro que no hubiera sucedido, diferentes opiniones. Pero eso nunca puso en crisis el vínculo personal, ni el respeto que le tengo, ni la visión de país que compartimos. Y lo he dicho, lo dije siempre, cada vez que me hicieron esta pregunta la dije siempre. ¿Hablas con Macri? Para mí que me pregunten, ¿hablas con Macri? ¿Hablas con Horacio? Son personas con las que hablé y hablo siempre. No es que hay un momento en el que no hablo y un momento en el que hablo más. Pará, por algo te lo preguntan. Vos fuiste vicejefa de Mauricio en la ciudad. Fuiste ministra de Acción Social o Desarrollo Social. Fundación Pensar, Sofía, ¿cuál era la fundación que integraste? Fundación Sofía, y después fue Pensar. Bueno, por eso. Estuviste desde el comienzo de todo. Creo que Sí, hasta claro. en Boca diste una mano en un momento. Sí, trabajé Una de vez honor en Macri para contó Boca. esta chica en Boca y nos cagó a pedos a todos, creo que dijo Macri. Y él te ungió como gobernador, además. Te eligió Claro, como candidata sí. y ganaste. Me dio ese lugar. Pasaron cosas, como diría alguien. Pasaron cosas y algunos creen que se lastimó esa relación. Vos me decís que no. No, No. Hay 2 puertas, una dice Macri y otra dice Larreta. ¿Cuál abrís? las dos, siempre. ¿Por qué tengo que elegir? Porque están lejos. Es el juego de ¿Por Lucas. qué Está tengo lejos que la elegir? puerta. Estamos jugando, claro. No, Porque hay dos pero leones. No podés abrirla. No, yo lo he dicho siempre. Horacio me dio mi primera oportunidad en el sector público. Él me dio mi primer trabajo en la ANSES. Y Mauricio me dio mi primera oportunidad en la política. Tengo con los dos relaciones distintas y a los dos los valoro. Y nunca tuve una crisis personal con los dos. Nunca, en 20 años. Y no la voy a tener. Pero son dos Cuesta- estilos distintos. claro. Metodológicamente estamos hablando de 2 personas distintas. Sí, pero vos no tenés relaciones con personas que son distintas entre Sí, sí. claro, pero yo no tengo que ser presidente Claro. ni tengo que gobernar un país. digo. Pero ¿por qué te costaría decir que querés ayudar a la candidatura de Larreta? ¿Y por qué tendría que decirlo ahora? ¿Y por qué tendría que pronunciar y elegir un candidato? ¿Y por qué tendría que descartar? Yo creo que no es eso. Para mí ese no es el camino. Para mí el camino es, Juntos por el Cambio tiene que ver cuál es su mejor camino para ganarle al kirchnerismo en el 23, aprendiendo de sus errores y hacer un buen gobierno. Y eso incluye Eso es lo que hay que hacer. ampliar Juntos por el Y Cambio. eso incluye ampliar, y eso incluye muchos dirigentes que tengan grandeza y que estén dispuestos a acompañar al que sea presidente. pará, Porque también, sí. y permíteme terminar Sí, esta sí, frase, tranquilo. porque también, si hay algo que demostró nuestra presidencia, la presidencia de Alberto y todas las de la democracia, es que un presidente solo acá no cambia nada. Acá se necesita mucha gente con trayectoria, con espalda política, dispuesta a dar peleas. No lo hace una sola persona. Así que yo creo que en el 23, todos los que somos en Juntos por el Cambio no alcanzamos para transformar la Pero Argentina. repregunto, ¿ampliás para la derecha con Milei y Espert
¿Ampliás para el peronismo con Urtubey? Por tirar un Amplío nombre, para o quienes ampliás para todos compartan lados? mis valores. Eso es lo único que no negocio. Yo no negocio con tipos que miran para el otro lado con el narcotráfico. Por Ese ejemplo. para mí es un límite. Pero no sé Yo por no qué no negocio decís. con tipos que avalan la corrupción. Yo no negocio con tipos que crean que hacer política es especular y mirar solamente la siguiente elección. Pero lo del narcotráfico lo dijiste por alguien en No, particular. no lo dije por nadie en Ah, especial, lo digo porque uno marca su cancha, donde quiere trabajar y con quienes quiere trabajar. A mí me parece que las categorías derecha e izquierda son categorías cortas en un país que se está incendiando. Pero ponele... yo Digo, te nosotros, quería- eso es Coincido, un lujo coincido. que se puede dar Francia, que se Sí, puede sí. dar, Para no mí, sé, izquierda, Canadá. derecha quedó viejo, Digo, lo sí, que sí. tenemos que resolver es tan grave, es tan urgente. Perú y Chile, y son dos países distintos, no discuten que la emisión genere inflación. Toda la región no tiene Discuten cómo inflación. Somos de los solucionarlo, 5 está claro. países del mundo, el tercero en el mundo que tiene inflación porque discutimos lo obvio, que no es ni de izquierda ni de derecha. Nadie en el mundo discute que tenés que tener una política de seguridad profesional, seria y consistente para que el narcotráfico no te tome tu país. Déjame, Digamos, hay María cosas que Eugenia, no son de sumarme derecha o de izquierda. A la pregunta de Johnny, que me parece que fue una emboscada, que no, terminó de ninguna siendo. manera, jamás lo haría. Que es si vos podrías hacer una alianza con Milei, por ejemplo, en 2023. Patricia Bullrich ya sabemos que sí. ¿Vos te sumarías a Milei y le dirías venía a nuestro espacio? Yo creo que todavía falta y que hay que ver su trabajo en el Congreso, los proyectos concretos que propone. Desde ya, a mí no me gusta la violencia en política. Digamos, la Es un violencia violento para vos. verbal yo no la acepto. Yo creo que uno puede discutir ideas, puede estar en lugares distintos, pero la agresión verbal y el ataque al otro no me parece una forma válida de hacer política. Ahora, los libertarios hace 4 años, 6, 8, no existían. Nadie hablaba de los libertarios. Tenés la encuesta de Máximo, tenés 2. Si le quiero mostrar a Vidal, era por otra cosa que le voy a hablar con Rossi, pero justo me interesó mostrarlo lo de los libertarios. Hoy ya 11, 12, 13 puntos son de la derecha, no de la centro derecha de Juntos por el Cambio. Hoy ya, bueno, alguno dirá, es poquito, es mucho, ¿de dónde sacaste esto? Somos Irago. Hoy ya tenés 11 puntitos de los libertarios. Por eso te pregunto si Juntos por el Cambio no tiene que Esto es a ampliar nivel para nacional, ese ¿no, lado, Janito? Sí. Nacional. Nacional. A mí me parece, Johnny, y bueno, vos conocés mucho también de esto porque has estudiado mucho estas cosas, una encuesta, un año, más de un año y medio antes de una elección, no dice nada. No dice nada. Digo, las decisiones, por eso creo que hay que tomarlas iniciado el 23, y porque además creo que todas estas discusiones nos distraen de lo importante que es darle respuestas concretas a la gente desde nuestro lugar, que ser diputados de la oposición y dar las peleas que haya que dar desde esa trinchera. ¿Cómo te imaginas los próximos años? Vos sabés que las crisis económicas más complicadas fueron de la mano con crisis políticas y estamos viendo un momento de, Crisis digamos, del política. oficialismo complicado, por lo menos. ¿Qué te imaginas que puede llegar a pasar o cómo transitar estos años sin reservas, inflación alta, digamos, y todo lo que tiene que ver con seguridad y demás, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de la oposición es mucha, que tenemos que ser conscientes de la gravedad de la situación, que tenemos que estar cerca de la gente, no seguir ahondando esta brecha entre la política y lo que le pasa al ciudadano a pie todos los días. Y yo trato de hacerlo todos los días, me reúno con un grupo de argentinos que la rema y que quiere salir adelante, desde el barrio más pobre hasta el emprendedor más exitoso, como lo hice ayer en una fintech. También creo que la segunda responsabilidad tiene que ver con marcar un camino de salida, porque la gente tiene que saber que hay un camino de salida y que la Argentina tiene futuro, que esto que el kirchnerismo nos quiere mostrar no es lo que es la Argentina. La Argentina tiene un montón de sectores competitivos, desde la tecnología, la minería, la energía, la agroindustria, que pueden ser palancas de crecimiento. No estamos condenados a ser este país. Lo que necesitamos son reglas claras y un camino, un plan serio. Y Juntos por el Cambio tiene que dar ese plan y Pero ese queda un año camino y medio, serio. ponele, Sí, o sea, totalmente. por eso Y creo también que tenemos que ser, como dije en la campaña, una pared inmensa de límite frente al abuso kirchnerista de querer tener una democracia que no es democracia, con una justicia sometida, con cada vez más pobres, con cada vez más chicos fuera de la escuela y mirando para otro lado cuando hay narcos. Y ahí tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que dar peleas sin ningún tipo de miedo y ser valientes. Creo que ese es el rol de la oposición. María Y si hay Eugenia. algo bueno para la gente, sin especular, hay que acompañar. Acaba de hablar la directora del fondo, Cristalina Georgieva. Acá no lo dijo ni los gorilas de la Nación Más, ni Manieto, ni Fernández Blanco, ni Placa. No es subjetivo. Lo dijo Georgieva.
No, tiene su subjetividad, pero Bueno, pero la persona que nuestro firma. foco principal es sacar a la Argentina de este camino muy peligroso de la alta inflación. Y acaba de reconocer que el acuerdo con la Argentina podría estar condicionado por la interna en el gobierno. Ya te está avisando el fondo, ahí lo tenés, que no le gustó nada. No lo de Máximo Kirchner, lo difuso que fue lo que pasó con la renuncia del jefe de bloque. ¿Vos cómo lo ves esto? Sin duda la Argentina no puede seguir por un camino de alta inflación. Pero eso lo sabemos todos. Digo, rechazamos un presupuesto en diciembre donde el ministro nos quería hacer creer que íbamos a tener un 33% de inflación este año cuando la cerramos en 51 el año pasado. La inflación es el peor impuesto y lo pagamos todos cada vez que vamos al supermercado. Y mientras Alberto pasea por Rusia y va a la tumba de Lenin, la gente va al supermercado y el sueldo cada vez le alcanza menos, y los gremios, cuando se sientan a discutir paritaria, no hablan de 33, hablan de 54%, y tienen miedo de quedarse cortos. Entonces, esa es la Argentina, y no se trata de si uno está o no está de acuerdo con el fondo. Ahora, sin plan económico, sin hoja de ruta, sin estar dispuesto a tomar decisiones difíciles y a poner la verdad sobre la mesa, no se No, y construye además nada. se trata de algo muy simple. Si hay default, el piso inflacionario es de cuánto. No, Imaginando más. que no hay acuerdo con el Ahora, fondo. con la expectativa de que haya acuerdo con el fondo, estamos hablando de 55 lo que están viendo los analistas para este año. Con acuerdo con el fondo. Con acuerdo con el fondo, por eso sin acuerdo con el fondo es otra Pará, porque película eso. completamente. Con acuerdo con el fondo tenés 55 de distinta. base. Sí, eso es lo que estamos viendo. ¿Y Correcto. sin acuerdo con el fondo? No hay una proyección hecha, pero te diría que es muy difícil saberlo, de verdad, es muy difícil. Digo, no hay reservas, el dólar no sé dónde puede terminar. Gracias, María Gracias Eugenia. a ustedes por invitarme. Un lujo tenerte. Me Gracias. parece que era el día justo para que esté María Eugenia Vidal. ¿Qué pasó, Morando? ¿Todo bien? Espectacular. Bueno, ¿Cómo te sentís? Me alegro.